Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del libro Una habitación propia de Virginia Woolf y es un ensayo que parte de dos conferencias que ella dio a dos sociedades literarias en donde analiza la incursión de las mujeres en la literatura, tanto escribiendo como de los personajes, y comienza a hacer algunas reflexiones muy interesantes sobre la desigualdad que existía y aún existe sobre mujeres y hombres para poderse desarrollar en las artes y otras actividades, y parten con ejemplos tan sencillos como el decir que cuando había reuniones los hombres tomaban vino y las mujeres agua. Uno de los personajes que emplea en este texto decide hacer una investigación antropológica de las mujeres en el tema literario, entonces va a la biblioteca y resulta que en aquel entonces no podían entrar una mujer a ella sin el acompañamiento de un hombre. Logrando estar dentro se da cuenta de otra cosa. Empieza a analizar los libros y no hay libros de mujeres opinando sobre mujeres, sino hay cientos de libros de hombres que hablan sobre temas femeninos o sobre lo que es mejor para ellas, como si ellos verdaderamente fueran los expertos en la materia o como si ellos supieran el sentir de una mujer. Ella continúa haciendo una investigación y se da cuenta de que pues realmente no hay tantas aportaciones literarias. Entonces se pregunta, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué la mujer no es tan productiva en el tema literario? Entonces se va a la época de la reina Isabel I, la reina virgen, y descubre pues cómo va a ser una mujer, va a tener tiempo para escribir si en aquel entonces las casaban muy jóvenes. No hablamos de que había bodas de niñas de 12, 13 años, y antes de los 12, 13 años todo el tiempo se la pasaban haciendo las labores del hogar, ¿no? Si tenían un hijo varón, al hijo varón se le metía a estudiar o se le invertía el dinero para sus estudios, y la hija tenía que atender al papá, al hermano, hacer todos los deberes de la casa. Entonces no había ningún tiempo disponible y llegando a cierta edad pues la casaban. Obviamente al papá esto pues le beneficiaba porque aseguraba cierta cantidad de dinero con la boda. No le preguntaban a la hija si estaba enamorado, si querían, simplemente eran arreglos que los papás decidían. Hablando de papás, hablo solamente del hombre, él es el que decidía qué hacer con sus hijas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de estos personajes mitológicos que han pasado a la historia, como es el caso de la mitología griega o nórdica, donde tenemos a mujeres, de donde han salido las palabras más sabias, de donde han salido los actos más heroicos? ¿Dónde están esas mujeres en la realidad en aquella época? Hace una analogía muy interesante hablando de uno de los hombres más importantes en cuanto a letras, que se trata de Shakespeare y su hermana. ¿Por qué si crecieron en el mismo seno familiar, por qué no tuvieron las mismas oportunidades? Porque podríamos llegar a pensar que la hermana de Shakespeare también era talentosa. Hablamos de un sujeto que escribía sus versos sin borrar uno solo, no había correcciones. Quizás su hermana también gozaba del mismo talento, pero ¿qué es lo que llevó a que ella no pudiera desarrollarlo? Pues lo que acabamos de mencionar, ¿no? Ella tenía que atender a Shakespeare, a su papá, y obviamente la inversión económica iba a ser a lo seguro, al varón, que digamos que es el que iba a sostener la siguiente casa. Se veía como una mala inversión, pues, invertir en la educación de las mujeres. Y entonces ella defiende muchos temas, ¿no? Defiende el tema de la educación hacia mujeres, es muy, pero muy importante. El hecho también defiende y sostiene la importancia de que una mujer se desarrolle económicamente. Estamos hablando que en aquel entonces, en el año 1900, las mujeres que tenían dinero legalmente al casarse pasaba a ser propiedad del esposo. Por eso cuando había actos de beneficencia, pues los hombres invertían en escuelas o universidades para varones, y pues las mujeres no gozaban de ese privilegio. ¿Por qué? Porque pues simplemente el dinero ya no era suyo, pasaba a ser del varón y estaba estipulado en la ley de Inglaterra. Y cuando una mujer, a veces podemos preguntarnos, bueno, y si tenía muchísimo dinero, ¿qué va a hacer esta mujer? Pues la única ventaja que ella podía hacer, además de los arreglos que hace su familia para seguir gozando de un bienestar económico, era poder escoger a su pareja. Digamos que el único privilegio de las que gozaban de mucho dinero era poder escoger el esposo que ellas quisieran, pero pues que obviamente tenían que continuar con el legado familiar y el estatus económico. Bueno, en aquel entonces, hace casi ya 100 años de que se publicó este libro, en 1929, Virginia Woolf soñaba
con que dentro de 100 años hubiese mujeres que trabajaran como soldados, policías, dando clases, porque en aquel entonces las mujeres, sus oportunidades laborales pues no eran muy amplias ni satisfactorias que digamos. Aunque todavía nos falta bastante. Mientras estábamos platicando este tema, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando ella va a la biblioteca y encuentra libros de hombres hablando de mujeres, hoy en día existen foros feministas con mesas redondas con puros hombres. Las ventajas económicas no existen aún del todo. No hay tanta igualdad en los sueldos, tanto en hombres como en mujeres. De aquí surge una frase muy interesante, muy sobresaliente de Virginia Woolf, que dice que una mujer requiere de dinero y una habitación propia para poder escribir. Nos invita a reflexionar y entender que tanto hombres como mujeres, para que podamos desarrollarnos intelectualmente, creativamente y competir en muchos ámbitos, necesitamos tener una independencia económica, cosa pues algo complicado hoy en día para ambos géneros, pero que no debe dejar de buscarse. Espero chequen el libro, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.